Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Hola a todos, muy feliz viernes y bienvenidos al episodio número 11 de la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Hoy tenemos una conversación interesantísima con el maestro Andrés Ferreras de Puerto Rico. Andrés nos expone un punto de vista muy válido acerca de lo que es música tradicional y música comercial. Así que no se pueden perder esta interesante conversación que, como siempre, nos acerca mucho más a nuestras raíces y nos llena de orgullo al decir que la música latinoamericana tiene mucho para dar. Con ustedes, Andrés Ferreras. Listo, ya estamos grabando, entonces, bienvenido, maestro Andrés Ferreras. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, de verdad, le Seguro que agradezco sí. mucho. Seguro que sí. Estamos aquí. Gracias por la invitación y emocionado de hablar un poco de la música de Puerto Rico, de cómo pues también se conecta con todo lo que pasa en el Caribe, en Latinoamérica. Así que estoy muy contento de estar aquí. Gracias por contactarme. Claro que sí, no, a usted por responderme. Le estaba hablando yo al maestro Andrés antes de empezar que pues yo trato de escribirle a la mayor cantidad de personas que puedo y la persona que responde es la persona indicada para estar aquí, entonces le Claro, agradezco mucho, de verdad le agradezco mucho. seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Sí, maestro Andrés, bueno, ya hicimos una cortica presentación al inicio. Pero me gustaría que nos cuente un poco más sobre usted, sobre su relación con la música tradicional de su país. Cuéntenos más sobre usted. Bueno, pues yo nací aquí en Puerto Rico, en San Juan, y con la música tradicional como tal, pues no es como que yo he sido alguien dentro de la tradición bien fuerte en la música de aquí, que hay muchos estilos. Está la música de percusión, la música de cuerda. O sea, cuando digo que no he vivido en la tradición, no es que crecí necesariamente tocando algún instrumento folclórico y eso, pero sí en la adolescencia, cuando empecé a tocar guitarra, siempre me llamó la atención como todo lo que fuera música, no importa el estilo. Y cuando entré al conservatorio a estudiar, pues tuve maestros que hicieron mucho hincapié en entender lo que son las raíces del país en cuestión musicales. Y aquí en Puerto Rico, pues está, por ejemplo, la música de percusión, que sería la bomba, la plena. Y aunque yo no soy percusionista, pero siempre pues me interesó, porque como escribo música y eso, pues me gusta entender lo que hacen los demás instrumentos. En cuestión a la música también está lo que llaman la música jíbara, que es la música como más de cuerda, que está el cuatro, el tiple, que están lo que llaman los aguinaldos, los seis, que cada pueblo tiene su estilo, ¿verdad? Pues por lo menos ese ahí que yo que toco guitarra, pues sí me puse a estudiar un poco más lo que son cada melodía típica, ese tipo de cosas. Ahí es que me he entrado un poco y también estudiando un poco lo que es el estilo de la danza puertorriqueña, que eso es un estilo del siglo XIX, que es música es la música clásica de Puerto Rico, como quien dice, música de piano, y es más pues erudita, y más o menos como que trato de estudiarlas todas para, pues como músico profesional y eso entender cómo funciona a nivel histórico, de dónde vienen y por qué las cosas son como son, ¿verdad? Más o menos. También yo soy de los que considera que la música, por lo menos, o sea, está la música tradicional, pues tradicional, que es esa que lleva ya más de 100 años, ¿verdad? Pero creo que también la música va evolucionando y hay nuevas formas de tradiciones, aunque todavía no necesariamente sean aceptadas. Por ejemplo, yo pienso que el reggaetón ya es parte de la música folclórica de Puerto Rico.
sea, eso aunque le guste a la gente, a ciertas personas, ¿no? Pero eso es lo que está en la calle y la tradición no se crea en la academia, se crea en la calle, aunque hay ciertas que sí se influencian mucho de la academia para crear una tradición, pero siempre, o sea, en el fondo siempre empiezan en la calle y es la academia que las coge y las estiliza, las formaliza, pero por lo menos ese ha sido como mi acercamiento en lo que es la tradición. Igual, yo tengo un grupo de música que se llama Señor Langosta, que coge un poco, o sea, yo trato de estudiar todo lo que es la música caribeña, pero mezclarlo, hacer una fusión con instrumentos eléctricos, mezclarlo con guitarra eléctrica, batería, obviamente instrumentos que no son de esa tradición, pero sí uno lo adapta dentro de eso. Y para mí eso es lo bufiado de la tradición también, que como que tiene que haber algo tradicional para que haya algo diferente. Como, no creo que ninguno de los dos es bueno ni malo, como que los dos se necesitan para poder existir, ¿verdad? Lo nuevo pues necesita lo viejo, claro. Porque más o Exacto. menos, no sé si contesté la pregunta, Sí, no, no, pero muy, muy buen, muy válido el punto de vista y me gusta porque es diferente. Sí, yo claro, he tenido invitados que son bastante defensores de la tradición y pues como que no intervienen diciendo que realmente las dos partes de la música se complementan y es verdad, claro, es claro, totalmente claro, cierto y opino lo mismo. Yo estoy aquí para rescatar las raíces, pero sin claro, desvirtuar, sin claro, desvirtuar la música de academia, por decirlo así. Y claro, eso claro, claro, me encanta porque eso es un punto de vista que está muy tiene mucha afinidad con mi punto de vista y claro, me claro, parece no, y me muy chévere. alegra. Aquí por lo menos en Puerto Rico, o sea, yo estoy en el conservatorio, que es la academia, y aquí Sí, pues los maestros, sí, por lo menos mi experiencia con los maestros fueron como estudiar lo de aquí, como que lo de aquí es importante. Eso yo pienso que hay que preservarlo para, ¿sabes? Para que las futuras generaciones pues aprendan de ello y también lo disfruten, porque al final, o sea, eso es música para ser disfrutada, ¿entiendes? Como claro que sí. no solamente estudiada o hacer, tú sabes, como teorías o lo que sea, es como Ujú. es muy buena la música, eso que la disfruten los demás, tú sabes. Sí, por supuesto que sí, maestro. No, bueno, pues yo quisiera, maestro Andrés, conocer su opinión sobre la difusión de la música tradicional en Puerto Rico y en Latinoamérica en general, pues. Em, ¿Usted cree que a la difusión de la música tradicional se le da un buen manejo? Pues, mano, yo creo que no, o sea, no del todo, o sea, sí creo que hay muchas personas que están haciendo el esfuerzo para que, por lo menos aquí, se preserve, o sea, lo que es la tradición, pues, de la bomba, de la plena, por ejemplo, como que hace poco aquí abrió lo que se llama la Casa de la Plena, de un amigo mío que se llama Tito Matos, que es de los mayores difusores de la plena en Puerto Rico, pero lo hace obviamente él, no es como el gobierno, hay un programa que lo está dando un ciertos beneficios económicos, lo que sea, para que esto se difumine, como es un esfuerzo personal con otras personas también que quieren que eso se preserve, eso que yo creo que siempre la lucha de preservar y de difundirla sí existe, pero a nivel como de algo más planificado, un programa social del gobierno, algo así, pues en realidad no, como no tanto. Aquí sí hubo una época o sea, lo que era la tradición, eso se difundió mucho con un programa que se llama Manos a la Obra en los años 50, que, que era, o sea, ahí participaron varios artistas como Rafael Tufiño, personas que cogían la tradición, cosas, y pintores, músicos, y sí se difundió mucho como en cuestión de programa de gobierno hacia las personas. Eh, Ahora mismo, pues como eso no necesariamente deja tanto dinero, pues por cuestiones comerciales, pues obviamente no le van a hacer tanto caso y quizás lo que no quieren aceptar como tradición, que es lo que está dejando de dinero ahora, pues es lo que obviamente
se promueve más en la cuestión cultura pop, como así decirlo. Pero yo Tiene creo toda que la sí a razón. niveles personales y de grupos y de comunidades que sí están preservando y yo pienso que están haciendo un trabajo excelente. Quizás a nivel masivo se podría hacer más, como con, pues, ya ahí el gobierno, eso puede ayudar más para, pues, a nivel nacional, ¿verdad? Sí, Internacional, porque en Puerto Rico pasa que hay muchos boricuas en Estados Unidos también, que, o sea, hay un mercado que apreciaría, especialmente cuando tú estás fuera de tu país, es que tú vas a disfrutar mucho más lo que es, porque es tu identidad lo que te separa de ese país nuevo que estás, ¿verdad? So que eh, lo de ahí viene, tradicional no lo apoyan tanto, pero sí ya lo que es salsa, reggaetón, pues eso sí, eso tiene más salida. claro, de ahí de eso que usted dice viene el dicho de que nadie es profeta en su tierra. Exacto, exacto. Sí, Y sí, cuando es que señor. sales, es que ahí eres wow. Bueno, y aquí pasa mucho que si tú sales, pegas afuera, después vienen aquí y todo el mundo ve, pero cuando estabas aquí antes de ser famoso, nadie te hacía caso. Es Eso, verdad, pues, sí. normal en todos lados, sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces yo me imagino que con esto que usted me acaba de decir ya me responde la siguiente pregunta que quería hacerle, que es que si usted cree que nosotros los músicos tenemos responsabilidad en el manejo de la difusión de la música tradicional. Creo que quedó Claro, claro que totalmente y creo que quedó claro que más bien somos los primeros que hacemos el esfuerzo por difundirla. claro, claro, yo creo que sí, o sea, empieza con los músicos porque son los que ejecutan, ¿verdad? La música y también, por ejemplo, mucha gente aquí que por ejemplo, promueve la plena, también eso es como el flamenco, eso es un estilo de vida, ¿entiendes? Eso no es como una música que tú tocas y ya, también tú la vives. O sea, como hay una cuestión de hermandad, de saber los códigos, que no es simplemente, también por ejemplo en la bomba que se baila, hay un baile y una interacción con el tambor y el bailador, pues eso ahí hay un código que la gente que le encanta la bomba siempre está yendo a bombazos, se conocen, pues también está la parte de hacer los instrumentos, que no es solamente, o sea, con la tradición, por ejemplo, cuando se hace un instrumento, eso tiene una historia en sí mismo y estas personas se están encargando de mantener de que, mira, estos tambores se hacían de tal material, de los barriles que usaban cuando existían los esclavos, o sea, como que toda esta Sí. historia no es solamente la música, hay algo como más profundo en lo que son materiales, los códigos que van evolucionando, porque también la música tradicional, o sea, creo que tiene dos vertientes. Está como la que es la que se exporta al mundo, ¿entiendes? La de como, qué sé yo, como pasa aquí con la bomba, que se visten todos de blanco las mujeres con falda y como en la realidad, como aquí por ejemplo hay hombres que se ponen falda y bailan, pero en la tradición no es así, ¿entiendes? Y están rompiendo un poco eso, o también como pasos videos de que sí de los 1920 que enseñan gente bailando bomba de otra manera de como quizás una familia en específico en un año estilizó, ¿entiendes? Que también como, que yo creo que la tradición a veces hay personas que se encargan de protegerla, pero la estilizan de una manera que a veces pues se te olvida que habían otras formas más libres dentro de esa tradición en algún momento, porque eso en algún momento fue nuevo, no fue tradición, ¿verdad? Es la repetición lo que lo convierte en la tradición. Y Claro. por eso digo que la tradición siempre tiene que evolucionar. Es importante estas cositas recordarlas, pero que va más allá, tú sabes, todo. Y creo que sí, que tiene que empezar con los músicos. Y, Sí, exactamente. Usted dice algo que también me estoy muy de acuerdo, que es que no es solamente la música, sino es el estilo de vida en general. O sea, claro, estas manifestaciones son parte de un estilo de vida, porque obviamente por eso es que se necesitan preservar, porque el estilo de vida cambia a medida que va pasando el tiempo. Entonces, esta gente
mantiene su estilo de vida, pero pues las nuevas generaciones no. Y esa es la necesidad Claro, de preservar las tradiciones. exacto, Me parece, me encantó eso porque es muy acertado y es como la razón de ser de esto, ¿sí? De este proyecto que yo emprendí. Es como mostrarle a la gente que no necesariamente tenemos que volver a los estilos de vida de las tradiciones, claro, pero sí tenemos que velar porque se preserven, valorarlas y además, respetar mucho eso. claro, claro. Sí, opino lo mismo y también al preservarla y estudiarla y entre más gente las conozca, siento que van a haber similitudes entre los demás países porque, por ejemplo, en Colombia pasa que hay muchos estilos de música que, que tienen la misma influencia que cosas que pasan en el Caribe, también México, y aunque no son iguales, pero sí tienen, por ejemplo, aquí la plena tiene tres tambores, en Cuba está el batá que usa tres tambores, en Ujú. Brasil hay también música de tres tambores, como que hay diferentes, o sea, cosas que son parecidas o sea, que son cosas que nos unen, más que a veces estas cuestiones que nos ponen políticas y de barrera y de Exactamente. frontera y de pasaporte, que hay en la tradición en realidad es donde más podemos conectar, ¿entiendes? Como países y como, ¿sabes? Que todos somos parte de la misma historia, que tiene diferentes versiones, ¿verdad? Porque tiene su Claro, historia particular, pero vienen de esa misma raíz, que no estamos tan separados como creemos y uno quiere en totalmente. verdad poner en la cabeza con ¿sabes? La frontera y todo eso. Sí, sí, totalmente. Todos tenemos un elemento en común, por lo menos. Eso es lo Claro, mínimo. claro, claro, Por no decir más, que sí se tienen muchos más. Yo me he dado cuenta porque yo estoy haciendo un recorrido desde Centroamérica hacia abajo y todos los países tienen elementos muy, muy parecidos, muy en común. Entonces, estoy también muy de acuerdo con eso con aquello de que las fronteras realmente son mentales. claro, claro, claro. No, y también lo que yo encuentro, este, creo que es lo mejor de la música tradicional, que es una fuente de inspiración inagotable. Porque, por ejemplo, todavía, qué sé yo, por ejemplo, Violeta Parra en Chile, que se dedicó a coger lo que en su momento nadie le importaba, o sea, a nivel, o sea, era música, pues que antes, y ella se dedicó a escoger canciones, a tratar de grabarlas, de llevarlas, ella compuso sus propias canciones que son ahora tradicionales, pero en su momento ella estaba cogiendo la tradición para ella componer algo y ahora eso es tradición y todavía la gente lo escucha hoy y se sigue inspirando para hacer nuevas canciones y hacer otra tradición, ¿entiendes? Que toda esa música, por eso es importante preservarla porque es como la fuente de inspiración que no se agota, ¿entiendes? En todo. Por ejemplo, la Exactamente, cumbia de México, que digo, de Colombia, que ha viajado a los diferentes países y ha cogido una identidad propia en cada país, que ya es como hasta mismo folclore del país, se sabe que vino de Colombia, pero ya no es de Colombia, ahora es de Argentina o de Chile, cada uno tiene su estilo. sí, Y de eso, Latinoamérica. claro, por eso digo que es Sí, lo que sí. une, al final, la música ese tipo de tradición No musical. podría estar más de acuerdo, de verdad, no podría estar más de acuerdo. Maestro Andrés, usted me ha hablado de la bomba y la plena, ¿sí? Que son dos, sí, como dos estilos musicales que existen de antaño y que son muy populares en la tradición puertorriqueña. ¿Usted me podría hablar de algún otro género? Sí, o sea, por ejemplo, eso que te dije de la música de percusión es más de la costa, pero Ajá, por ejemplo, la música de la montaña, ahí más está relacionada a la música de cuerdas, que son, por ejemplo, el cuatro, el tiple, que esa tiene, como dicen, una influencia más como europea europea. en el Ujú, aspecto de la guitarra, sí. o sea, se canta y hay acompañamiento de guitarra, y el cuatro usualmente es el que hace la melodía, el que puntea, que viene pues de la tradición de la bandurria, de allá de España, de todo eso. Pero aquí obviamente
al hacer el sincretismo entre todo lo que hay pues, de África, más, o sea, que se crea el criollo en Puerto Rico, pues eh, crea lo que llaman los seis, o aguinaldos, que es la música tradicional que llaman la música jíbara, porque el jíbaro es el campesino. Ajá. Entonces eso es lo que llaman la música jíbara. Y dentro de eso, ahí no es como que es un estilo, hay muchos estilos que varían, depende de la región. O sea, está la gente que es más del este, del oeste, como cada pueblo puede tener su melodía, lo que llaman el seis orocobeño, que tiene el pueblo de Orocovi, el seis celinés, que es un seis que tiene una melodía, una armonía. Entonces, dentro de eso, esa es la parte pues, musical que en cuestión de, esa es la cuerda, pero en percusión, por ejemplo, usan el güiro, y en la voz ahí entran las décimas, que ya eso viene pues de la tradición de los juglares de Los Europa, trovadores. de los Sí. trovadores, y pues esa música es lo que sería pues la trova de aquí, de Puerto Rico, Ajá. la música jíbara. Y también te hablé ahorita de la música de la danza puertorriqueña, que esa es un estilo que es más de las clases altas viene, porque es música de piano y es de composición, y esa ya viene de un background más de música académica, música clásica, pero lo que hacen es que cogen pues ritmos, pues tipo más de percusión y lo implementan en los acompañamientos de la mano izquierda del bajo. Entonces, compositores de allí fueron a Europa a estudiar, a Francia, se influenciaron mucho con la música impresionista del siglo XIX y Sí. regresan a Puerto Rico, pues, y tratan de utilizar esos mismos principios de la música clásica del impresionismo ahí en Francia con Debussy, pero vienen aquí y lo tratan de implementar pues con la música tradicional, que esa, por ejemplo, se inspira de la música jíbara y de la música de la percusión, creando pues lo que llaman la danza puertorriqueña, que eso también tiene un estilo de baile, pero todo eso se crea más en las clases altas, no es música de pueblo. Ya obviamente al pasar el tiempo que se reconoce como música tradicional, todo, pues ya es una música que uno puede, ¿sabes? Cualquier sitio va a escuchar una danza, hay danzas bien famosas, Claro, pero eso yo es más del creo, siglo XIX. exacto, yo creo que eso de la estratificación de la música como que se ha ido, la verdad se ha ido perdiendo, ¿no? Claro, Ya no, gracias a Dios ya no existe esa estratificación y la música es para todos. claro, claro. Eso es fabuloso. Entonces déjeme un poquito como resumir lo que me dice para ver si yo le entendí bien. Está como la fusión entre la música, esta música de danza es como una fusión entre las influencias africanas y europeas, ¿sí? Del, Exacto. de la música, bueno, en Puerto Rico, pues. Y además, o sea, yo quisiera, bueno, existen también las que están por separado, que es la música de influencia netamente europea y la música de influencia netamente africana, ¿sí? Claro. Por decirlo así. Ok, pero entonces yo quisiera como que usted me hable un poquito de, porque Puerto Rico hace poco, poco más de 100 años, es este territorio como agregado de Estados Unidos, ¿sí? Una colonia. Ok, exactamente. La cultura norteamericana, ¿cómo ha influido en la música de Puerto Rico? Pues eso es un tema bien interesante porque, por ejemplo, al nosotros tener la ciudadanía americana, que la otorgan en el 1917, en la Primera Guerra Mundial, para tener gente para ir a pelear, pues nos entregan la ciudadanía americana, y eso crea ya una cuestión de que se puede viajar libremente a El premio de Estados Unidos. consolación. Sí, el premio de consolación. Exactamente. La cosa es que, por ejemplo, cuando pasa eso, pues lo primero de influencia americana que te puedo decir es que existió en los militares un líder de banda que se llamaba James Reese Europe. Él viene a Puerto Rico a reclutar músicos porque Puerto Rico tenía
eh, una habilidad, o sea, algo que en Estados Unidos habían buenos músicos de jazz, pero eran negros, pero ellos no podían leer música. Pero aquí en Puerto Rico nosotros podíamos leer música y a la vez interpretar la música, pues jazz, que era pues el Dixieland, más en aquella época, en los años 20. Y en esa banda, uno de los que estuvo fue Rafael Hernández, uno de los compositores más grandes, pues estuvo en esa banda y él aprovechó y con eso se pudo ir a Estados Unidos. Y una de las influencias, por ejemplo, la salsa, lo que llaman los New Yorkers, que aunque la salsa es puertorriqueña, no se creó en Puerto Rico, se creó en Nueva York, con el junte de pues, colombianos, venezolanos, todo que viene pues del jazz. Otro nombre bien importante que te puedo decir que dentro de la música americana es bien importante, pues está Duke Ellington, la músico de jazz, líder de banda. En la mano derecha de él era Juan Tisol, que era un puertorriqueño que tocaba trombón en su banda y era el que le hacía los arreglos. Y él estuvo, o sea, era la mano derecha de él. Y en cuestión de influencia de allá para acá, pues sí, obviamente el rock and roll en los años 50, 60, aquí ya habían bandas, en los años 70 empezó, hubo un disco que se llama De Cortijo, Cortijo, el que tocaba con Maelo en los 70, él hizo un disco aquí en Puerto Rico que se llama La Máquina del Tiempo. Y es un disco que él utiliza ritmo, o sea, lo que hablé desde la música jíbara, la danza, bomba plena, él usa esos ritmos, pero los mezcla con funk, con rock, usa hasta merengue. Y ese disco se hizo aquí y cuando se hizo no le hicieron mucho caso porque obviamente pues, era muy diferente para la época. Pero aquí ya, desde ese momento, yo pienso, ese para mí ese disco es no el primero, pero creo que es de los más importantes en hacer la fusión entre pues, música, pues quizás viene más de Estados Unidos, pues mezclarla con pues, música tradicional de aquí, especialmente Cortijo, que es alguien que viene de la tradición súper fuerte. Y aquí también se daba lo que era, lo que los salseros aquí le llaman cocolo, y pues están los rockeros. Y antes, en los años 80 había una división que si a ti te gustaba la salsa, no te podía gustar el rock, y si te gustaba el rock, no te podía gustar la salsa. Ya hoy en día, yo creo que ya eso ya no existe, o sea, aquí todo el mundo escucha de todo. Claro. ¿Sabes? La influencia obviamente americana es súper presente en la música ¿sabes? Desde los años 20 para acá. O sea, no solamente por que aquí nos influencia musicalmente, sino allá vamos, los puertorriqueños han ido a Estados Unidos y ellos A mismos influenciar influencian también, la claro. música. So que, Buenísimo, eso, y me da así como un sacudón porque realmente yo hasta ahora tomo en cuenta la influencia norteamericana en la música, en este caso de Puerto Rico, pero en los países que he abordado antes, no la he tomado en cuenta. Y sí tiene, o sea, usted me está haciendo caer en, en el sitio porque sí, tiene mucha influencia. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica el rock fue en no, décadas pasadas fue un movimiento súper importante. De sí, sí, hecho, sí, yo sí, me vi hasta hace poco subversivo político. exactamente, me vi hace poco el documental Rompan Todo, que Ujú, trata sobre el rock en Latinoamérica y es claro, impresionante sí, sí, lo que sí, fue capaz de mover el rock en Latinoamérica y es música que viene de allá, de Norteamérica, es influencia claro, norteamericana. Entonces es súper importante porque además eh, Latinoamérica se apropió del género y lo utilizó con fines para lo que la música naturalmente es, que además de fines recreativos, también tiene fines sociales, eh, claro, 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 ideológicos, etcétera, etcétera. Sí, la claro, claro. música, no, en realidad la música expresa todo lo que nosotros sentimos, el sentir del pueblo, pues. No se pierdan el final de esta conversación con el maestro Andrés, donde hablamos un poco acerca de los exponentes de la música latinoamericana que se niegan a perder nuestras raíces,
pero tampoco están divorciados con la evolución de la tradición. Es un tema muy interesante que tocamos prácticamente por primera vez en este podcast y me gustaría mucho que ustedes estén muy atentos a todo lo que conversamos. Así que el próximo viernes terminamos lo que empezamos hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast, dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.